Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos un miércoles más para continuar con el estudio del libro de Hechos, basado en los escritos del hermano Weldon Biertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Muy bien, pero antes de comenzar vamos a pedir la bendición del Señor sobre el estudio de este día. Inclinamos los rostros. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por tu presencia, Señor, por tu gracia, por tu virtud, Señor, por tener la oportunidad una vez más de poder abrir tu palabra, Señor. Y te pido que en este momento estés bendiciendo a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Te pido por los hermanos y los amigos, Señor. Te ruego, Padre, que tú les bendigas y que en esta noche podamos aprender un poco más de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe toda la verdad de Dios, limpia nuestras vidas, purifícanos, Señor, bendícenos una vez más, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca del testimonio de los apóstoles en Filipos y dimos una introducción hablando un poquito sobre la región de Macedonia, que después del año 360 de Jesucristo, Macedonia estaba gobernada por Felipe de Macedonia y también por su hijo Alejandro Magno. Felipe llevó a su ejército a una victoriosa conquista de los griegos y Alejandro conquistó el imperio persa, y Filipo recibió su nombre en honor de Felipe II. El grupo misionero tuvo una buena travesía y pudieron navegar directamente a Samotracia el primer día y a Neápolis. Vimos nosotros en el mapa el segundo día, estuvimos viendo eso en el mapa la semana pasada, que estaba a distancia de unos 200 kilómetros. Neápolis era el puerto de Filipos y se encontraba a unos 16 kilómetros hacia el interior. El autor Lucas destaca que Filipos era la ciudad principal de Macedonia y era una colonia romana donde se habían establecido soldados romanos retirados. Y esto explica el fuerte orgullo e influencia de los romanos, aunque históricamente esta ciudad estaba íntimamente relacionada con la cultura griega. Bien, después pasamos un poquito al primer contacto que tienen los apóstoles y el libro de Hechos se detiene con una especial atención sobre una mujer llamada Lidia de Tiátira, que era de la provincia de Asia. Esta ciudad está ubicada en la región justamente de Lidia. El hecho de que la mujer recibió el nombre de su país indica probablemente que no era de la aristocracia, sino que era una mujer que había sido liberada. A menudo los esclavos recibían el nombre de sus países y Lidia había acumulado una fortuna considerable mediante su ocupación como vendedora de tela de púrpura. La tintura de tela de púrpura era una industria que florecía en la zona. Bueno, Lidia escuchó atentamente las palabras del apóstol Pablo y a través del Espíritu Santo el Señor abrió su corazón para responder por la fe a lo que se les habló. Eso lo vimos en el versículo 14 del capítulo 16 del libro de Hechos. Lucas señala que ella y su familia recibieron el bautismo y lo mismo ocurrió que había ocurrido con el caso de Cornelio. Bien.
Probablemente el ejemplo de Lidia e influencia le animó también a la familia a responder a lo que Pablo había dicho. Y el mismo Señor es el que abrió el corazón y estaba presente para también abrir el corazón de la familia de Lidia. Bien, Lucas dedica una extensa sección a la descripción de los sucesos en Filipos. Sin embargo, da poca información en cuanto a la iglesia. Después lo que vimos en este capítulo 16 de Hechos fue la curación de una joven esclava que, digamos, esta mujer tenía un espíritu de pitón, o sea, un espíritu de adivinación, y ella, cuando los apóstoles van por la ciudad, ella va por atrás gritando y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, los demonios hablaban a través de ella, y ella representaba a los paganos que deseaban encontrar una deidad suprema y la salvación que les librara de los malos espíritus. Y el Dios Altísimo, esta expresión que ella usa, es el título que usan frecuentemente en los evangelios aquellos poseídos por malos espíritus para referirse al Altísimo Dios, ¿no es cierto? Bien. Luego vimos nosotros que digamos, al ver Pablo la molestia que ocasionaba, digamos, este seguimiento que hacía esta mujer de ellos, él se da vuelta y en el nombre de Jesús, dice la palabra, reprende al espíritu que estaba dentro de esta mujer y ella es totalmente liberada. Esto produce que los dueños de ella ven que sus ganancias se estaban yendo, entonces producen un tumulto, denuncian ante las autoridades y, meten a los apóstoles, a Pablo y Silas, presos. Y es allí donde quedamos nosotros el miércoles pasado. Bien, hoy vamos a ver un poco lo que ocurrió en este capítulo 16. Vamos a leer versículo 25 al 28. De hecho, fíjense lo que continuó luego de que los apóstoles ya estaban en el calabozo de más adentro. Dice la palabra, versículo 25 del capítulo 16 al 28. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nosotros vemos entonces aquí esta escena. Vamos a ver un poquito lo que ocurre, ¿no es cierto? A pesar de los malos tratos y del dolor, Pablo y Silas tenían fe en el Señor, lo que les producía gozo y victoria. Y dice la palabra que a medianoche,
los prisioneros se maravillaron al escucharles orar y cantar alabanzas a Dios. Los prisioneros escucharon con atención las palabras de estos reclusos que eran fuera de lo común, y cuando Pablo y Silas pedían que se hiciera la voluntad de Dios con respecto a su testimonio, ellos estaban esperando una respuesta. Y la respuesta vino del Señor a través de un terremoto que sacudió los cimientos del edificio y soltó las cadenas que unían a los prisioneros con las paredes. El movimiento de las paredes hizo que las puertas se abrieran y quizá los prisioneros no escaparan inmediatamente por el temor y por el pánico que ellos tenían. El terremoto despertó al carcelero, quien corrió hasta la prisión porque era responsable con su propia vida por los prisioneros. Cuando vio que las puertas estaban abiertas, supuso que los prisioneros se habían escapado y antes de enfrentar la vergüenza de un juicio en el que sería juzgado por su fracaso y sentenciado a muerte, el carcelero desenvainó su espada dispuesto a suicidarse, pero la voz de Pablo desde el interior de la prisión detuvo esta acción y Pablo le informó que ningún prisionero había huido. Pero vamos a ver lo que continúa ahora en algunas escenas y mientras leemos los versículos subsiguientes, vamos a leer del 29 al 40. Tenemos nosotros, ahí pueden ir viendo mientras leemos este pasaje. Vamos a leer entonces Hechos 16, 29 al 40. Dice así la palabra de Dios. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel,
entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Que Dios bendiga su palabra. Pero nos vamos a detener ahora en estos pasajes y vamos a ver un poquito, analizar lo que ocurre con este carcelero, que es la conmoción y la conversión de este carcelero al ver lo que había sucedido. Como decía, la conmoción proveniente del terremoto, el temor a la huida de los prisioneros y la sorpresa al oír la voz de Pablo, desarmaron probablemente el orgullo y el orgullo de este carcelero, y se desesperó. Temprano en la noche, cuando se le había dado la responsabilidad de asegurar el encarcelamiento de Pablo y Silas, le preocupaba más su posición que el bienestar humano. Quizá había escuchado anteriormente las enseñanzas de estos hombres, la respuesta a las oraciones de ellos a través del terremoto le convencieron de que eran hombres de Dios. Después de que los sirvientes trajeron la luz, el carcelero corrió y cayó ante Pablo, dice la palabra, ante Pablo y Silas, y cuando los sacó les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso está en el versículo 30 que leímos. Sin duda, la dureza de su trato para con los prisioneros heridos aumentaba su culpa. Cuando este hombre gentil pagano preguntó en cuanto a los requisitos para la salvación, los apóstoles le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo no indicó nada en cuanto a bautismo, circuncisión o cualquier otro ritual judío requerido para la salvación. Esta afirmación no implica que la fe también del carcelero salvaría a los de su casa. La afirmación enseña que la misma fe se necesitaba para él como para sus asociados, para sus esclavos, para su familia. No había un plan de salvación para un oficial romano y otro plan diferente para un esclavo o para un siervo. Para todos era el mismo plan de salvación y cada uno, creyendo, era responsable de su fe. Seguimos. Pablo y Silas dieron una explicación completa de la vida y ministerio singular de Jesús, el propósito de su muerte, la victoria de su resurrección y la promesa de su regreso. Jesucristo es el Rey ungido de Dios que da poder del Espíritu Santo a todo el que cree en él. La sinceridad de la fe del carcelero y de los de su casa se reveló en sus hechos. Él lavó las heridas de los apóstoles y se ocupó de sus necesidades. Inmediatamente fue bautizado con todos los miembros de su casa. Una experiencia genuina de salvación trae gozo y vida nueva. El perdón de los pecados, la renovación del hombre interior por el Espíritu Santo y la comunión con aquellos con una experiencia similar tiene por resultado
la vida abundante. El carcelero llevó a sus prisioneros a su propia casa sin tener más miedo de que se quisieran escapar. Su propia experiencia había creado una relación única de comprensión y confianza con sus prisioneros especiales. La disposición de los judíos a comer en la casa de un gentil y la actitud del carcelero que cambió de un superior a la de un siervo para con los prisioneros indica la transformación tremenda que produjo el Evangelio. Continuamos. Aunque los magistrados no pudieron comprender totalmente la enseñanza de Pablo y de Silas, sintieron que eran hombres que hablaban con autoridad divina y quizás asociaron el terremoto con el milagro de sanidad de la joven. Los principales magistrados enviaron a la policía con un mensaje para el carcelero, ordenándole que liberara a los apóstoles, y aparentemente el carcelero se regocijó al enterarse de que sus prisioneros especiales tenían asegurada su libertad. Y en el versículo 36 vemos cómo el carcelero les animó a que se marcharan en paz. La ley romana prohibía claramente el azotar en público a los ciudadanos romanos. Los magistrados habían pasado por alto un juicio justo para Pablo y Silas, y los jueces ordenaron su castigo sin permitirles a ellos que hablaran. Hubiera sido inútil que Pablo invocara su ciudadanía romana en medio del alboroto que se había desatado. Después que la gente se apaciguó y los magistrados se tranquilizaron, Pablo le envió un mensaje a los magistrados diciendo que ellos eran ciudadanos romanos y habían sido tratados injustamente. Los prisioneros podían acusar a las autoridades y a los magistrados de violar la justicia romana. Entonces los magistrados se habían equivocado al creer que porque Pablo y Silas eran judíos, no serían ciudadanos romanos. Se requería que las autoridades reconocieran públicamente su error y libertaran a los prisioneros, escoltándolos desde la oscuridad de la prisión hasta la calle de la ciudad. Dándose cuenta de la seriedad de su ofensa, las autoridades rogaron a los apóstoles que se fueran de Filipos, y las posiciones y las vidas de los oficiales romanos estaban siendo amenazadas por su descuido notorio de la justicia romana. Lucas no indica aquí cuántos miembros de la iglesia estaban reunidos en el hogar de Lidia. Cuando los apóstoles entraron en la casa, habiendo visto a los hermanos, dice la palabra que los consolaron y se fueron, dice el versículo 40. Y aunque Lucas había ido con Pablo y Silas al lugar de oración, la palabra aparentemente nos dice que él no fue llevado cautivo ni encarcelado. Porque él usa pronombre aquí en tercera persona, como él, ellos, en vez de primera persona, yo, nosotros, ¿no es cierto?, para describir la experiencia de Pablo y Silas en la cárcel. Después de que el grupo partió de Filipos, Lucas continuó usando pronombres en tercera persona, o sea, aparentemente Timoteo se fue con Pablo y Silas y Lucas se quedó
para cuidar la joven iglesia que se había formado ya en Filipos. Bien, vamos a ir al capítulo 17 ahora del libro de Hechos. Vamos a leer este capítulo 17, solamente el versículo 1. Vamos a hacer la introducción del capítulo 17 y vamos a continuar el próximo miércoles. Fíjense lo que dice este capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y vamos a ver un poquito ahora. Le invito a que veamos este pequeño mapa para que ustedes se fijen. Ahí estamos nosotros, ahí bien al norte, con círculos rojos. Ustedes pueden ver allí, tenemos nosotros Filipos, donde estaban los apóstoles, y partieron desde allí hacia Anfípolis y luego a Polonia. Y desde allí llegaron a Tesalónica, dice la palabra. Pasaron entonces por Anfípolis y a Polonia sin detenerse a testificar. Dado que la distancia entre Filipos y Tesalónica era de unos 160 kilómetros, probablemente Anfípolis y Apolonia eran los lugares de descanso después de un viaje de 50 kilómetros por día, más o menos, que ellos hacían. Vamos a ver un poquito esta introducción de este capítulo 17. Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia, por lo tanto, estaba al mismo nivel de Antioquía de Siria, de Cesarea de Corinto y de Éfeso. Al igual que Corinto y Éfeso, era una ciudad comercial floreciente. Tesalónica era un puerto marítimo sobre el Golfo de Salónica, al borde de la llanura de Macedonia. Como Filipos, estaba ubicada en la vía Ignacia, que era, digamos, la que llevaba a Roma. Aunque la ciudad era el lugar de residencia del precónsul, Roma le había concedido también libertad y tenía una constitución propia. Allí había en Tesalónica. La autoridad suprema descansaba en el demos, que se decía o se refería directamente al pueblo. Los oficiales o principales magistrados eran llamados politarcas, o sea, autoridades de la ciudad. Dado que no se conoce que el término fuera usado previamente por otras fuentes, algunos creen y citan el uso que Lucas hace del mismo para probar su inexactitud. En los últimos años se ha encontrado la palabra politarca en varias inscripciones en los descubrimientos que se han hecho en Macedonia. Este término singular en realidad es una prueba de la exactitud histórica y política de Lucas. Bien, hasta ahí nomás. Vamos a seguir el próximo miércoles con este capítulo 17, de Hechos. Ya los discípulos están en Tesalónica, siguen todavía en la zona de Macedonia y Grecia, ¿no es cierto? Pero ellos siguen testificando aquí en Tesalónica y vamos a ver cómo continúa esto. Ustedes, si quieren, pueden ir leyendo este capítulo 17 y pueden ir viendo lo que ha ocurrido. Pero
me quiero detener un poquito en lo que vimos nosotros acerca de este carcelero, porque el escritor del libro de Hechos se detiene mucho en la fe de este carcelero. Realmente nos damos cuenta nosotros cómo Dios hace y transforma los corazones. Muchas veces tiene que tratar muy a lo profundo de nuestro ser. Y en este caso, como leíamos recién, ¿no es cierto? Este hombre puede haber sido un hombre orgulloso por ser un soldado romano, ¿no es cierto? Con toda la altanería que pudiera tener un soldado, y de repente se encuentra con esta situación, con esta figura que ocurre, que es este terremoto en el cual él piensa ya que que ya no hay más solución y se han escapado los prisioneros, y dice la palabra que a punto de suicidarse este hombre, por causa de su sentimiento de responsabilidad y para no enfrentar, como leíamos, un juicio, ¿no es cierto?, de las autoridades. Él realmente justo escucha la voz de Pablo, y Pablo le dice: no te hagas daño, porque estamos todos aquí. Y queridos hermanos, así como Dios llegó a través de Pablo en el momento justo a la vida de este carcelero, el Señor también llega a nuestras vidas en el momento justo. Yo no sé en qué momento de tu vida tú hayas conocido al Señor. No sé en qué momento de tu vida el Señor haya llegado, pero seguramente en muchos de los casos en que el Señor ha llegado, muchos ya habían pensado en quitarse la vida por causa de las situaciones difíciles, de las angustias, de las depresiones, de los pensamientos que muchas veces abruman a las personas. Pero ¿saben qué? Cuando Dios tiene un propósito con una persona, llega a tiempo. Y queridos hermanos y queridas hermanas, si cada uno de nosotros le hemos entregado el corazón al Señor, podemos estar seguros de que, como dice el Salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y el Señor tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Por eso llegó a tiempo para hablarnos al corazón. Por eso llegó a tiempo para decirnos que Él es nuestro Dios y que tiene algo para nosotros, un propósito que cumplir. Y queridos hermanos, por eso, a pesar de todas las situaciones difíciles que nosotros podamos vivir, tenemos que continuar creyendo. Así como dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, esto no es solamente una palabra para predicar en una forma inicial el Evangelio, sino esto tiene que ser todo el resto de nuestra vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia. Es algo que lo tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida, porque todos los días tenemos que creer. Tenemos que creer que Dios vendrá en nuestra ayuda y nos salvará mañana, pasado, cada día. Tenemos que tener la disposición y la actitud de creer. Por eso esa palabra, téngala en su corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo mañana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo pasado. Y cada día tenga esta palabra en su mente y en su corazón. Impregne su familia de esta palabra. Necesitamos la fe en el corazón para seguir adelante. Amén. Vamos a orar a Dios. Inclinemos los rostros. Padre, te agradecemos en este día por esta palabra que hemos leído. Gracias por ver en la vida de este hombre, de este carcelero,
cómo tú llegas a tiempo, cómo tú llegas en el momento justo, así como llegaste en el momento justo a nuestras vidas, Señor, y en la vida de muchos. Señor, queremos darte la gloria a ti. Queremos ser agradecidos a ti. Señor, nos humillamos, Señor. Te pedimos perdón por nuestra falta, nuestros pecados, Señor, y te rogamos que podamos, Señor, mantener esa fe de creer en el Señor Jesucristo cada día para ser salvos día a día de esta perversa generación, como dice la palabra, de todas las maldades de esta vida, Señor, que podamos ser salvos. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de aquellos que nos escuchan, a cada uno de nuestros amigos, de las familias, Señor, que pueden estar estudiando esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y te pido que les guardes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana. Nos vemos el miércoles. Para el miércoles vamos a ver si traemos algunas preguntitas para ir grabando algunos de los conocimientos que vamos adquiriendo y también para recordar lo que hemos visto. Un abrazo a todos, bendiciones.